Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a hablar de algo tan cotidiano como dormir. Un proceso fisiológico que llevamos adelante cíclicamente durante toda nuestra vida, que es fundamental para la salud humana, pero que en los últimos años tal vez esté bajo un fuerte asedio. Tal vez algunos de ustedes que nos ven, que nos escuchan, estén dentro de ese enorme grupo que podríamos denominar los maldurmientes. Vamos a aprender un poquito más sobre ello y para ver qué podemos hacer para mejorar en ese aspecto. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Raúl? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Encantados de que estés en el programa. Gracias. Un placer, un placer. Pablo es el doctor Pablo Torterolo. Él es el profesor titular de Fisiología en la Facultad de Medicina de la UDELAR. Es médico, es doctor en neurociencias, ha estudiado en Bolonia, en la Universidad de California, Los Ángeles. Tiene más de 100 artículos publicados acerca de neurobiología y fisiopatología de sueño. Es una voz realmente significativa en este tema a nivel regional y la verdad que es un placer tenerlo en el programa. Pablo, lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué los animales cada tantas horas necesitan dormir? ¿Qué es lo que provoca que necesitemos ese descanso? Bueno, la respuesta a las preguntas no es sencilla, ¿no? Si tuviera la respuesta clara, quizás sería merecedor del premio Nobel, ahora que estamos en fecha de dar el premio Nobel, ¿no? Pero claramente, bueno, todo esto también está muy relacionado con el ciclo externo de luz-oscuridad, ¿no? Es una cosa que se dice, ¿no? Que sin duda es cierta, que todas las especies, ¿no? Tienen que estar adaptadas al ambiente para sobrevivir. Y el ambiente, o sea, el planeta Tierra, la vida en el planeta Tierra, es muy cambiante, ¿no? Principalmente, ¿no? En las 24 horas, ¿no? En lo que es el día y lo que es la noche. Son ambientes muy diferentes, ¿no? Cuando hay luz, lógicamente, cuando hay luz tiene calor, bueno, los animales que se mueven durante la luz son distintos los que andan durante la noche. Entonces, aparentemente la biología, en vez de, era más redituable de alguna forma, ¿no? Más que adaptarse, ¿no? Y tener una vida plena, es decir, salir a buscar comida, reproducirse, etcétera, tanto de día como de noche, ¿no? Le es más redituable adaptarse, ¿no? A un momento del día. Entonces hay animales diurnos que se mueven, buscan comida, etcétera, exploran durante el día y durante la noche tratan de estar quietos, ¿no? Y la mejor forma de estar quietos es estar dormidos, que después vamos a ver qué implica, ¿no? Por otro lado, hay especies que son nocturnas, ¿no? Que de alguna forma desarrolla su interacción con el ambiente más de noche, ¿no? Pero, claro, es muy complicado desde el punto de vista biológico estar totalmente adaptados a estos dos ambientes. Esos animales nocturnos de día duermen, ¿no? Se quedan quietos. O sea, la mejor forma de quedarse quieto es dormir, que también, dicho de paso, se ahorra energía, ¿no? Pero quedándose quieto, se ahorra energía, está más protegido, porque aunque parezca que el sueño, quedarse quieto, ¿no? Y de alguna forma perder contacto con el ambiente, de punto de vista de supervivencia puede ser complicado, y en algunos casos puede serlo más todavía, pero acá los animales se quedan quietitos, resguardados, calentitos, ¿no? Y relativamente protegidos. Están más protegidos que se andan dando vueltas por ahí en el momento no adecuado para ellos, ¿no? Comprendo. Es Por ejemplo, interesante. No había un hombre pensado nunca en primitivo, eso, por claro. ejemplo, un hombre primitivo que lógicamente que no tenía linterna, no tenía nada, o sea, la noche era oscura, era fría, andar por ahí de noche, digamos, hablando mal y pronto, estaría medio regalado, ¿no? Mejor que así quietito, resguardado, cuidado, ¿no? Y pasar la noche, que es cuando no estamos adaptados para, de alguna forma, relacionarnos con el ambiente. Eso para empezar a hablar, ¿no?
Bien, es una muy buena reflexión. Nunca había visto que, claro, los nocturnos de día duermen y los diurnos de noche duermen. Si no, tendría que tener un organismo que tuviera todas las habilidades, que fuera capaz de tener visión nocturna, pero también visión diurna, y eso evolutivamente hubiera sido más complejo. Tal vez Más alguna complejo, especie sin se duda. hubiera podido dar, pero no se dio así. No se dio. Bueno, Sí, en general, todas las especies, las estudiadas por lo menos, y las que están expuestas a un ciclo claro externo de surgida, porque puede haber especies que están, digamos, en el fondo del océano, ¿no? Que los niveles de luz y los niveles de calor no cambian mucho, por ejemplo, en el día y en la noche, entonces, bueno, tienen sus adaptaciones particulares, pero digamos, los animales que generalmente nos contactamos, ¿no? Tenemos esa característica, ¿no? está bien. Entonces tenemos esos dos grandes grupos de animales diurnos y nocturnos y en las horas de la jornada en las que no nos conviene estar en actividad, nos replegamos. Y entonces surge este estadio de el sueño. ¿Y qué pasa en los cuerpos de los animales mientras duermen? Bueno, se dice que, a ver, nuestra vida en realidad transcurre en dos grandes estados que vigilia y sueño, pero en realidad el sueño es, por lo menos en mamíferos y aves, ¿no? Que son animales homeotermos, que mantienen temperatura corporal y tienen un gran desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Tiene un encéfalo claro, bien formado. El sueño también, en el sueño hay dos estados también diferentes, ¿no? En el sueño se dice que hay un estado que se llama sueño no REM o sueño de ondas lentas. REM por la sigla en inglés Rapid Eye Movements, ¿no? Movimientos oculares rápidos. Y el otro sería, ¿no? El sueño REM, ¿no? Movimientos oculares rápidos, también llamado sueño paradójico, porque comparte ciertas características con la vigilia. Y sueño, también se llama sueño con ensueños. En inglés se le dice dream sleep, ¿no? Porque si nos despierta en ese estado, en general decimos que estamos soñando. Entonces, el cerebro, pero toda la fisiología cambia muchísimo cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, y a su vez dormidos cambia muchísimo en esos dos estados. Cuando digo muchísimo, digo muchísimo. Por ejemplo, cosas tan básicas para los seres humanos, entonces los humanos y los mamíferos, ¿no? Y también las aves, que somos, como decíamos recién, homeotermos, controlamos la temperatura corporal. Durante el sueño REM no se controla la temperatura corporal. Nos volvemos lo que se llama poiquilotermos en forma transitoria. Es decir, nuestro sistema funciona como los reptiles. No controlamos la temperatura corporal durante el sueño REM, que dura, ¿no? Una cantidad de minutos, a 30 minutos puede durar, ¿no? Será en varios episodios a lo largo de la noche. Pablo, ¿entendí Sí. bien? En esos minutos que estamos en la fase de sueño REM, de rápido movimiento ocular, que tenemos el párpado cerrado, pero el ojo se mueve rápido. Ajá. En esos lapsos, la temperatura del ambiente es nuestra temperatura. ¿Dejamos de regular la temperatura como lo hacemos normalmente? Se deja regular la temperatura, lógicamente no baja la temperatura del ambiente, pues hay lo que llamamos inercia térmica, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, si uno, por ejemplo, ¿no? Si uno en vigilia o en sueño no REM se baja la temperatura del ambiente, uno siente frío, va a buscar un saco, o empieza a temblar, Sí. o se producen distintos mecanismos, ¿no? O sea, se pone pálido la piel, esos mecanismos se llaman de control homeostático para controlar la temperatura. Bueno, eso no ocurre en sueño REM. Mira. En sueño REM, si se baja la temperatura, ambiente entra a bajar. No baja demasiado, porque si baja demasiado, el animal o la persona se despierta, ¿no? Mirá qué pequeña muerte tenemos ahí varias veces en una noche, entonces. Sí, es muy interesante, ¿no? Sueño REM ocurre entre 4 a 6 veces por noche, ¿no? Muy bien. Episodios de sueño REM. O sea que somos otro mientras dormimos. ¿Y cómo definirías qué es un buen sueño? ¿Qué sucede en el cuerpo? ¿Qué sucede en la mente si dormimos bien? Bien, a ver, le podemos... O sea, el sueño, viste, para muchos autores, o sea, sirve para muchas cosas, ¿no? Es como, uno podría poner un ejemplo, ¿no? Medio básico, ¿no? Es como llevar el auto mecánico, ¿no? ¿Para qué lleva el auto mecánico uno? ¿Ah? Lo lleva para ajustar distintas cosas, ¿no? Pero puede ser que se te rompió el limpiaparabrisas hasta que es un problema serio de motor, Sí. ¿no? Un problema de la rueda, o sea, todo. Y en realidad, durante el sueño se ajusta prácticamente todo, ¿no? Cuando falla el sueño, y si falla el sueño quiere decir si uno duerme mal, ¿no? Después, si acaso vamos a hablar qué quiere decir dormir mal, pero digo, duerme mal. O sea, uno sale de fiesta toda la noche, queda la noche sin dormir y sabe los problemas que tiene, ¿no? Principalmente está extremadamente cansado, ¿no? Y desde el punto de vista cognitivo está fallando. Eso es lo más evidente, ¿no?
Y lo más evidente que llama con una privación aguda de sueño, ¿no? No dormir una noche, por ejemplo. Ahora, si uno le falta el sueño durante mucho tiempo, ¿no? Una privación crónica de sueño que le puede pasar, por ejemplo, a un trabajador nocturno, un trabajador por turnos que tiene un sueño de mala calidad durante mucho tiempo, bueno, ahí se entran problemas ya graves de todo el organismo, ¿no? Importantes, ¿no? Importantes en todos los ámbitos del organismo, o sea, trastornos neurológicos, trastornos psiquiátricos, como depresión, ansiedad, trastornos cardiovasculares, o sea, se ha visto que aumenta la posibilidad de hipertensión, aumenta la posibilidad o riesgo de infarto de miocardio, ¿no? Trastornos reproductivos, trastornos hormonales, ¿no? Metabólicos, como con la diabetes, por ejemplo. Trastornos también que son metabólicos, como la obesidad, también aparece. Aumenta el riesgo de posibilidad de cánceres, ¿no? Y ahora se sabe más, por ejemplo, desde el punto de vista neurológico, bien importante, ya que se está viendo que aumenta el riesgo de padecer una demencia, ¿no? Padecer un Alzheimer, por ejemplo. Y esto está cada vez más claro, y ahora se empieza a entender el por qué. Que si querés después nos metemos también en eso. Sí, me interesa muchísimo porque creo que, corregime si digo un disparate, pero cuando uno ve su entorno, conversa, pregunta, da la sensación, y eso es mi pregunta, si es una sensación o si es una certeza, pero pareciera que mucha gente está hoy mal durmiendo. Me pregunto si es algo inherente a lo humano o si es estrictamente por la cultura y la forma en que estamos viviendo. Sin duda digamos, la sociedad moderna, ¿no? Que dice la 24/7, que uno está todo el día trabajando, pendiente, ¿no? Hay gente que realmente trabaja, hay trabajos nocturnos que hay que hacerlos, que hace trabajos nocturnos, pero digo mismo el entretenimiento, ¿no? El salir, ahora con todo el tema de las computadoras, los celulares, todas las pantallas, las redes, hace que, ¿no? La gente de alguna forma invada el tiempo del sueño para hacer actividades de la vigilia, ¿no? Ahora si se habla de una condición, quizás no del todo correcto llamar patología, ¿no? Pero se llama el síndrome de sueño insuficiente. Que en realidad la persona no tiene nada, pero simplemente no duerme porque no dedica las horas necesarias para un buen sueño, ¿no? Porque siempre quiere hacer otra cosa, ¿no? Es como que es más gratificante, otras propuestas se sustituye por entretenimiento, se sustituye por actividades placenteras, pero se prioriza eso a veces ante el descanso reparador, bien dicho, ¿no? Exacto, cada vez se habla más de eso, o sea, como que hay una invasión al tiempo de sueño por actividades que se podían dejar de lado, ¿no? O sea, de alguna forma no dándole la relevancia necesaria al tiempo de sueño, ¿no? Tiempo de sueño que, dicho de paso, digo, sin duda todo el mundo lo necesita, ¿no? Pero claro, cuando uno es más joven, o sea, ¿cuáles son las horas que necesitamos de sueño? Bueno, distinto de adulto, ¿no? Un adulto joven, por ejemplo, que un recién nacido, ¿no? Todo el mundo sabe que un recién nacido duerme gran parte del día, ¿no? Y gran parte, dicho de paso, gran parte de lo que duerme lo duerme en sueño REM, ¿no? Ajá. Entonces, eso es bien interesante. Y se sabe que el sueño, y especialmente este sueño REM, tiene que ver mucho con el desarrollo cerebral, ¿no? Es por eso que de Entonces, hecho el bebé duerme tanto, porque está desarrollando su sistema nervioso. absolutamente. Ajá. Y hay experimentos en animales, ¿no? Que bueno, que de alguna forma se priva el sueño, y claramente ese desarrollo se ve dificultado, ¿no? Entonces, es importante el sueño en general, y sobre todo los niños, por supuesto, cuanto más chicos, todavía más importante, pero bueno, niños escolares, adolescentes, etcétera, que todos estos entretenimientos de alguna forma nos saca el sueño a todos, pero quizás hay que tener especial énfasis por la importancia que tiene el sueño en los menores, en los niños, bueno, ser extremadamente cuidadoso en el sueño de los niños, ¿no? Decime una cosa, Pablo. Cuando uno conversa con gente que está pasando mal en el tema del descanso, que no logra conciliar el sueño, o que de pronto sí concilia el sueño muy bien, pero se despierta demasiado temprano, muy poquitas horas después de haberse dormido, y ya se despierta con una vigilia muy grande, la charla rápidamente va hacia emociones. Encuentro que hablan de ansiedad, que hablan de miedo, que hablan de culpa, o que hablan de deseo de entretenimiento, que están perdiendo algo. ¿Qué emociones son las que están sobre la mesa en los trastornos del sueño? Bien, cuando se habla de trastorno del sueño,
se define como el trastorno de la falta de dormir como insomnio, ¿no? Que puede ser un insomnio a corto plazo o de más largo plazo, un insomnio crónico, ¿no? Que hay definiciones de fecha, de tiempos, digo, hay definiciones exactas que si después las conversamos. Pero bueno, siempre que hay el insomnio, a veces la definición es compleja, porque puede ser realmente una patología, que es rara, una patología del sistema nervioso central que haga que la persona no duerme, ¿no? Extremadamente rara, pero en general son generadas por cosas externas, ¿no? Algo te predispone a no dormir y algo te desencadena o te mantiene ese no dormir. Que Ajá. son cosas externas, ¿no? Como tú decías, muchos trastornos, hay varias cosas, o sea, en realidad cualquier cosa te puede generar una falta, problemas para dormir. Si uno le duele una muela, lógicamente va a dormir mal, porque tiene ese dolor y ese dolor no te deja dormir. O te cuesta conciliar el sueño, te cuesta mantenerlo y quizás te vas a levantar más temprano, ¿no? Eso es un tema. Ahora, sin duda, los trastornos emocionales o condiciones, no sé llamar trastornos, condiciones emocionales, si uno tiene un problema en el trabajo, ¿no? Y le llama en psicología se llama mucho la arrumia, ¿no? Está con ese problema, lo vuelve a pensar, lo piensa y no puede, ¿no? Hacer lo que se llama el presueño, ¿no? La relajación previa al dormir para facilitar ese sueño. Lógicamente, la conciliación de ese sueño puede ser complejo, ¿no? Y si eso sigue en la cabeza también cuando estamos durmiendo, uno puede hacer que se despierte, ¿no? Puede estar soñando esas cosas que le está pasando. Los sueños dentro del sueño, ¿no? Pues a veces el idioma español te confunde Sí, sí, mucho, es ¿no? En cierto. inglés es bien claro, pero bueno, los sueños dentro del sueño muchas veces en general tienen que ver con cosas que nos afectan a nosotros, ¿no? Que son importantes para nosotros, que son emocionalmente importantes para nosotros. Y puede ser que si tenemos, durante el día, vemos problemas o condiciones emocionales importantes, ¿no? Posible que las soñemos y si eso es muy intenso, puede ser que nos despertemos, ¿no? O sea que también nos cuesta mantenerlo, ¿no? O sea, nos cuesta conciliarlo, nos cuesta mantenerlos y quizás también tengamos un sueño más superficial. Porque tampoco importa, o sea, importa sí, o no solo importa la cantidad de sueño, sino la calidad de sueño. Son dos cosas distintas digo, dos cosas complementarias, ¿no? Que se tienen que dar las dos. Uno necesita una cantidad de sueño adecuada y una calidad de sueño adecuada, ¿no? Que Porque después, si también acaso, existe el sueño superficial. Cuando se habla de dormir muy profundamente y estoy enterito. Eh, Hay veces que no es así. ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿No alcanzamos suficiente cantidad de etapas REM? ¿O qué es lo que provocó ese sueño de baja calidad? ahí está. Te cuento un poquito cómo es el sueño para entenderlo, ¿no? O Dale, sí, sí, sea, claro. el sueño de un joven adulto, ¿no? De un adulto, ¿no? Ya después, ya en la ancianidad, el sueño va cambiando un poquito sus características, sin duda distinto del recién nacido, ¿no? Pero hablando del joven, ¿no? El joven adulto que más o menos necesita promedialmente 7 horas y media de sueño, ¿no? Eh, digamos, entre 7 y 9 horas, digamos, ¿no? Lógicamente depende un poco de la genética, hay gente que necesita un poquito más o gente que necesita un poquito menos, y el sueño, el que necesita menos, porque necesita menos, igual su sueño es eficiente, ¿no? 7 horas y media se considera la base del buen sueño. Sí, entre 7 y 9 horas para un joven adulto. Creo que Entre para los 7 y que nos 9 horas. están escuchando, 7 horas y Sí, sí. media es una ambiciosa meta de sueño, Sí. ¿eh? Para O sea, mucha ojo gente. que puede incluir, eso incluye la siesta si alguien la duerme, ¿no? Ahora, Ajá, bueno, está bien, no sé cuántos, pero que eso también es importante, ¿no? Que bien. uno puede dormir un poquito menos antes de la noche y dormir una siesta compensatoria, digamos, si te falta un poco de sueño antes de la noche. Igual hay gente que necesita menos, ¿no? Claramente. O sea, depende un poco de la genética de cada uno. Bueno, Ahora, entonces, en el sueño nocturno antes de la noche, ¿eh? Uno entra en este llamado sueño no REM o sueño de ondas lentas, ¿no? Que a su vez tiene como fases de profundidad. Hay una fase de transición que se llama fase uno, ¿no? Después otra más de mayor profundidad, que mayor profundidad quiere decir que cuesta más despertar a la persona, ¿no? bien. Que es la fase 2, y después la fase 3, que es un sueño muy profundo de ondas lentas, que si despiertan a la persona no sabe dónde está perdida, ¿no? Es un sueño extremadamente profundo, y es como el más reparador. ¿Ah? El sueño de onda lenta es profundo. Después pasa más o menos 1 hora y media en este sueño, y a la hora y media, en general, entra en sueño REM. Eso es lo que se llama la latencia del sueño REM, ¿no? La hora y media para entrar al sueño REM. Muchas patologías, o algunas patologías, entre ellas una muy conocida, que es la depresión, te baja la latencia del sueño REM. Uno entra antes del sueño REM.
Hay otras patologías, una patología del sueño muy famosa por lo espectacular que es, que se llama narcolepsia, que es ese ataque de sueño. Esos pacientes entran enseguida al sueño REM. Mismo puede entrar de la vigilia, pasar al sueño REM, que es totalmente patológico, ¿no? O sea que 90 minutos es la entrada del sueño REM. Ahí está alrededor de 30 minutos y vuelve al sueño lento, después vuelve al sueño REM, y eso se llaman ciclos de sueño. Ciclos de sueño son no REM y REM, ¿no? Y hay 4 a 6 ciclos de sueños por noche. Qué curioso. Lo que nos estás contando pareciera un programa que se efectuara cíclicamente por parte de una máquina. Es muy, muy curioso de escucharlo descrito como lo estás haciendo vos. Y eso nos pasa a todos los días de la vida. Protege, además. El sistema protege cada etapa. Si falta sueño REM, trata de recuperarlo, ¿no? Si falta sueño lento, trata de recuperarlo posteriormente, al sueño de la noche siguiente, ¿no? Son cosas importantes para el organismo. Y si esas etapas no se cumplen, o si ese sueño no se profundiza lo suficiente, ¿no? Por más que se duerman 7 horas y media, 8 horas, 9 horas, el sueño no va a ser eficiente. Ajá. Por ejemplo, hay una patología muy famosa, que es bastante común, que se llama apnea obstructiva del sueño, ¿no? que bueno, es bastante común, que pasa que durante el sueño lento profundo y durante el sueño REM también, se cierra la vía aérea, no se obstruye la vía aérea, entonces los niveles de oxígeno en sangre entran a caer, entonces la persona entra a hacer esfuerzos respiratorios, y medio o se despierta totalmente, a veces despierta totalmente, pero no llega a ser relativamente, no se acuerda que se despertó, ¿tá? Son micro despertares. A veces simplemente el sueño se hace un poquito más ligero y puede volver a respirar cuando se. Pero claro, el sueño, uno puede estar 9 horas durmiendo, ¿no? Pero ese sueño es totalmente patológico desde el punto de vista de su arquitectura. No logra profundizar el sueño. O sea que si esa persona pasa con apnea obstructiva durante años, ¿no? Va a estar mal dormido durante años. Y al otro día está horrible, ¿no? Está fatigado, cansado, trastornos cognitivos y todos los trastornos que ocurren por el poco sueño, por un trabajo nocturno mal adaptado al trabajo nocturno, que una persona duerme mal durante mucho tiempo, lo mismo le pasa a un paciente con apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y genera todo lo que hablamos hoy, ¿no? Trastornos cardiovasculares, hormonales, etcétera, ¿no? Te pregunto, Pablo, creo que para mucha gente que tiene claro que hay un problema en su conciliación de sueño, para muchos hay una salida fácil que es la, a veces, autoadministración de medicamentos o aparecen los medicamentos recetados. ¿Qué pasa con eso a largo plazo? ¿Se puede uno dormir cotidianamente utilizando gotas o algún tipo de producto químico y que eso sea bueno? No. Bueno, viste que cualquier cosa que uno tome siempre tiene efectos colaterales, ¿no? Uno toma una aspirina, digamos, porque duele la cabeza, si necesita tomar la aspirina, la toma, pero sabe que da trastornos en la homeostasis gástrica, digamos, ¿no? Da trastornos en la coagulación de la sangre, es decir, todo lo mínimo que tome siempre puede dar problemas. Hay que tomarlos y hay que tomarlo. Punto 1. Punto 2, como decíamos al principio, los trastornos del sueño en general son por problemas. En general, hay una causa que te predispone, hay una causa que te precipita, ¿tá? Entonces, lo ideal sería intentar controlar esa causa, ¿no? Es decir, como por ejemplo usted dice, me mueve la muela, voy al dentista, me trato el dolor, lo que sea, y ahí voy a dormir mejor, ¿no? O sea, para empezar. Después, como paso siguiente, si uno, la causa a veces se puede identificar, a veces no es tan fácil de sacarse de lado, ¿no? Si uno tiene una rumiación, problemas laborales, o saben que es por eso, bueno. Hay todo técnicas que las puede encontrar en internet, que se llaman en su conjunto, ¿no? La higiene del sueño. ¿No? Son pasos, ya te digo, de sentido común. Y hay cosas, por ejemplo, muy básicas que parecen tontas, pero ocurren. Por ejemplo, acá en Uruguay, ¿no? Es algo de acá o de Río de la Plata, ¿no? Y Río Grande do Sur, ¿no? El tema del mate. A ver. El mate. O sea, sabemos el tema de la cafeína, ¿no? La cafeína, por supuesto, ¿no? O sea, te despierta, ¿no? O sea, y se sabe cómo actúa, ¿no? Y te despierta y te mantiene despierto. Y de alguna forma hay una lucha entre la presión del sueño y los niveles de cafeína, ¿no? Uno bloqueándose a otro, ¿no? O sea, la presión del sueño puede ser tal que le gana, digamos, a la cafeína que uno toma y uno, de definitiva, después se duerme. Ahora, la yerba mate
y es un estudio que hicimos también en el laboratorio, tiene muchísima cafeína, ¿no? Si dice, por ejemplo, una tacita de café puede tener, digo, depende del café, depende de la taza, etcétera, pero entre 40 y 80 miligramos de cafeína, ¿no? Bien. Un termo, o sea, una cebadura de mate, o sea, un mate, ¿no? Con un termo de agua, esto lo hicimos, lo hicieron, el experimento hicimos unas colegas de química, hicimos un trabajo en conjunto, nosotros hicimos otras cosas en el laboratorio, tiene más o menos, según la yerba, alrededor de 400 miligramos, ¿no? Ese termo, ¿no? Termo de agua caliente con esa cebadura de mate. 400 miligramos contra 80 de una tacita de café. Mira. Claro, es mucho, ¿no? Y lógicamente, a medida que se va lavando, ¿no? La cantidad de cafeína va disminuyendo, ¿no? O sea, empieza mucho al principio y va disminuyendo después. Ahora, y tiene más o menos, yo no recuerdo bien ahora, pero entre 6 a alrededor de 6 horas de vida media, es decir, lo que dura el nivel de cafeína para que caigan a la mitad en sangre, no en plasma, ¿no? O sea, que si uno toma de noche el mate, va a tener cafeína en la sangre, mucha cafeína en la sangre. Mucha. Entonces, lo que te va a costar conciliar el sueño. Lógico. Y es algo lógico. Y hay cantidad de gente que que no puede dormir y toma mate de noche. Parece, ¿no? Es algo básico, ¿no? Pero mirá que no sé si para mucha gente que nos está escuchando es un dato luminoso el que estás dando. Puede ser, ¿no? Pero digo, parece como lógico, pero como decís tú, de repente no todo el mundo lo tiene en cuenta. Totalmente. Entonces, bueno, a ver, y lo mismo tomar café, no tomar café durante la noche. El tomar alcohol no es bueno, pues el alcohol de alguna forma te puede ayudar a conciliar el sueño, ¿no? Pero el efecto dura muy poco y a las 2 horas, más o menos 2, 3 horas, te vas a despertar. Y vas a tener un sueño de pésima calidad. Pésima. O sea, te va a liquidar la arquitectura del sueño. Te va a suprimir el sueño REM. O sea, que al otro día vas a estar mal, ¿no? O sea, tomás alcohol de noche, depende de cuánto tomes, quizás una copita de vino no te haga nada, y quizás te ayuda un poco a dormir, pero un poquito más, o sea, estás ahí en el equilibrio, ¿no? Un poquito más se complica. Pablo, te propongo que hagamos una pequeña pausa aquí. En la segunda parte, te quiero preguntar y quiero que nos cuentes, compartas con todos nosotros este concepto que has planteado en algunos foros de la diplomacia del sueño. ¿Te parece bien? Dale. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, seguimos en Hijos de Punta. Estamos conversando con el doctor Pablo Torterolo, que es el titular de Fisiología de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República, que ha estudiado en la Universidad de Bolonia, la Universidad de California. Su especialidad es el mundo del sueño, de cómo descansamos cotidianamente. En la primera parte estuvimos aprendiendo un montón de cosas, levantando algunas precauciones, como por ejemplo el consumo excesivo de mate en horario cercano al de dormir. Quiero empezar este segundo bloque, Pablo, preguntándote también por otras cosas que me parece que tienden a metérsenos entre las sábanas, ¿no? Por ejemplo, el uso de celulares hasta último momento del día, televisión. Nosotros culturalmente terminamos el día tarde, nuestro prime time de la televisión es tarde, la cena es tarde, tendemos a irnos hacia avanzada la noche para un día que al día siguiente va a arrancar temprano de vuelta. Sí, eso es verdad, ¿no? Eso es una costumbre muy uruguaya. Yo no sé si tanto en el interior, más al norte del interior, pero bien de Río de la Plata, ¿no? Que es una cultura muy tardera, digamos, ¿no? Tenemos culturalmente un cronotipo muy tardío, es decir, nos vamos a acostar muy tarde y deberíamos levantarnos más tarde, ¿no? Supuestamente, pero no pasa. El tema es que nos levantamos más temprano, ¿no? Sí. O sea que habría como hay un desfasaje. Una pérdida de sueño relativa para mucha gente. Por eso mismo que está diciendo, ¿no? Esa cultura que tenemos. Esa cultura de salir tardísimo, que yo la verdad, yo soy de otra época, ¿no? No la entiendo demasiado, ¿no? De salir tardísimo, día de semana y sin duda los otros durante el fin de semana, ¿no? Que después, claro, hay una pérdida de sueño, o sea, hay una presión continua de sueño que durante la semana no se recupera. Es verdad, una cosa importante que si uno pierde un poco de sueño no es tan grave que también hay que decirlo, ¿no? Porque yo a veces hablo de todas estas cosas y después digo, dejé a todo el mundo recontra preocupado, ¿no? Pero es verdad que uno puede estar una noche dormir mal, no pasa nada, ¿no? Después parte del sueño se recupera, ¿no? El tema es compensar también. El tema es compensar, ¿no? Que no se sostenga. Ojo que también, dicho eso,
la otra contraparte, que hay funciones bien importantes del sueño que son, por ejemplo, consolidar la memoria, ¿no? Que no dormir una noche hace que no se consolide bien lo que se vivió el día anterior. Y hablo, por ejemplo, para los estudiantes, ¿no? Ahí están los aprendizajes. Hace un par de semanas entrevistamos a otro experto en memoria, el doctor Fabricio Ballarini, y él nos hablaba específicamente de este tema. El aprendizaje requiere la fijación de esos datos que son directamente relacionados con el sueño. Intercalar sueño. Y eso está totalmente demostrado, ¿no? Que la privación de sueño hace que la memoria no se consolide. Entonces, si será importante, ¿no? O sea, no quiere decir que dormir un día poco, 2 días poco, va a generar trastornos a largo plazo, ¿no? Eso no, porque realmente se recupera. Pero sí, lo que se aprendió ese día, lo que se vio ese día, si no se duerme esa noche, va a costar consolidarlo, ¿no? Bueno, empezabas la charla hablando de la relación entre privación de sueño sostenida y tal vez Alzheimer. Bueno, son trastornos de la memoria, evidentemente. Ahí hay otra cosa más con el Alzheimer que te dije que te voy a comentar. Además, lógicamente, de esto de la memoria, que sin duda hay una relación directa. Pero una cosa también muy importante, pues siempre se habló, bueno, hay un tema, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del sueño, ¿no? Que sin duda, ¿cuáles son las funciones de la vigilia? Digo, son muchas. Y la del sueño también, ¿no? También. Como te digo, son ajustes de distintas cosas, porque todo falla del sueño si el sueño no anda, ¿no? Una cosa que siempre se hablaba como hipótesis y no estaba claro cómo pasaba, era que, bueno, durante vigilia, la actividad cerebral, durante la vigilia, que dicho de paso, el sueño es bien importante para la actividad cerebral, no tanto para el resto del organismo, que, o sea, la actividad muscular, claro, hay que descansar, pero uno podía descansar en vigilia y más o menos, comprendo. Más o menos se cumple, ¿no? Meditación, hay técnicas de pseudo-vigilia y el cuerpo está relajándose, la musculatura está en relajación. Ahí va. Pero para el cerebro, en ese dormir. Claro. Entonces pensaba, bueno, que en vigilia se acumulan sustancias que pueden ser tóxicas y durante el sueño, de alguna forma, se limpiaba esas sustancias tóxicas. En mi hipótesis no sabía cómo, hasta que, bueno, en el 2010, unos investigadores, que ahora son muy famosos, hicieron unos experimentos en animales, en ratas, ¿no? Que primero demostraron algo que no sabía que existía, que se llama flujo, para complicar, pero flujo linfático, ¿no? Linfático. Linfático, ¿no? Bien. Que quiere decir linfa y glía. Glía son, además de neuronas, tenemos otras células cerebrales que se llaman glía. Ok. Que están entre las neuronas que ayudan a la función neuronal, ¿no? Cada vez se sabe más de la función de la glía, ¿no? Cuando yo estudié era un solo sostén, Diego, para servir para toda la glía, pero bueno. Mirá, interesante. Entonces, ¿son un tipo de neurona? Es un tipo de célula cerebral. Ok. No son neuronas. Comparten espacio con las neuronas. Exacto. Okay. Exacto. Glías. Entonces, lo que se sabe que hay un flujo de líquido, ¿no? Que va entre las neuronas y la glía, que va de la zona, digamos, arterial a la zona venosa, haciendo una limpieza de cosas que se liberan y se acumulan y que pueden generar toxicidad si no se las arrastra, digamos, no se las saca, ¿no? Pero que se vio que durante el sueño se potencia por 10 veces ese flujo. Es como si uno manguereaba las calles durante la noche, que hay menos tráfico, ¿no? Que uno duerme, no está haciendo actividad, ¿no? Bueno, lo mismo, hay menos autos, uno manguerea, está limpia, saca toda la basura, y eso es el sueño. O sea, una de las principales funciones. Limpiar y sacar todas las cosas que se acumulan durante la vigilia. Una de ellas, y bien importante, es una sustancia que se llama beta-amiloide, que se sabe que es causal, se piensa, hay bastantes evidencias que es causal de la enfermedad de Alzheimer. Bien. O sea, que se acumulan entre las neuronas y esa acumulación sería tóxica y además se acumulan, hacen como que se acumula basura y tapa los caños, o sea, tapa ese flujo linfático y todavía es peor. Entonces, todavía esto es relativamente nuevo, ¿no? Muchos autores dicen que la mala calidad de ese flujo linfático, ¿no? Es como la vía final común de muchas enfermedades neurológicas, ¿no? Para muchos autores ahora, ¿no? De lo que se está hablando. O sea, esto que nos acabas de escribir, este proceso fisiológico de limpieza de esos espacios intercelulares en base a ese flujo linfático, si se empieza a reducir porque hay pocas horas de sueño, empieza a haber acumulación de esta sustancia que a la larga trae varios rebotes negativos a nivel psíquico.
Exacto, y hay cada vez más estudios, ¿no? Que hay correlaciones. Correlación no quiere decir causalidad, ¿no? Pero bueno, todas las evidencias apuntan a que sí, ¿no? A que, y los estudios son, digo, que gente que ha dormido mal durante mucho tiempo, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Mala calidad de sueño durante mucho tiempo, aumenta el riesgo de tener una demencia, ¿no? Una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Tengo una pregunta, Pablo. Una persona que cumpliera con las 7 horas y media o a 9 recomendables de su ciclo de sueño y tenga buena calidad de sueño, pero, escúchame la pregunta en ese sentido, no está ajustado a lo que son las alternancias naturales día-noche. ¿Igual está en buenas condiciones? ¿O debiéramos ir con el ciclo día-noche? Lo que pasa es que, a ver, nuestro sistema, a ser animales diurnos, está adaptado al ciclo externo de la oscuridad. Nuestro sistema está adaptado a dormir de noche. Bien. Entonces, el vivir de noche y dormir de día solo anda, digo, porque de alguna forma buscándolo mitigar eso. Tratar sabemos que hay problemas, bueno, ¿cómo engañar al sistema para que ande bien? Es decir, por ejemplo, si uno trabaja de noche, que haya mucha luz durante el trabajo, ¿no? Que simule que uno está en el día, sale del trabajo, que saldría a mediodía, pero ya se mete en algo bien nocturno, bien oscuro, ¿no? Y para dormir y asegurarse una ventana de sueño de 8 horas, ¿no? Clarísimo. O sea, de si alguna no forma podemos mitigar ese tener, problema. si no podemos tener día-noche, digamos, reales, hay que recrearlos. Exacto. Ok. Hay que hacer una adaptación a eso, ¿no? Tratar que sea lo más parecido a un día y noche. ¿Qué le decimos a la gente que no es fácil, ¿no? Claro que no, claro que no. Pero estoy planteando, por ejemplo, que hay algunos casos que uno ha conocido de gente que de repente elegía dormirse muy tarde y levantarse también muy tarde. Porque... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. O sea, si hay se llaman cronotipos. Hay cronotipos matutinos, hay gente que se levanta bien temprano de mañana, que de una forma es su modo natural, ¿no? Si uno le pregunta a la persona cuál es la hora, si no tiene ningún problema, ¿no? Nada que te impida levantar, ¿no? Laboral o lo que sea. ¿A qué hora te levantarías y a qué hora te acostarías? Bueno, hay gente que lo prefiere muy temprano y hay gente que lo prefiere muy tarde, ¿no? Pero igual sigue siendo su tiempo principal de actividad durante el día y su hora principal durante la noche, ¿no? Y aunque se vaya a dormir a las 4 de la mañana, ¿no? Se duerme de noche, cierra todo y se levanta al mediodía. Sí, conozco gente de repente retirada, que tiene ciclos de ese tipo, que tiene sus hobbies a la noche y de repente se levantan después muy tarde, recreando noche durante el día. Claro. Pues es verdad que ahora el mundo moderno, que eso es lo que tiene, ¿no? O sea, tiene, claro, la posibilidad de que la noche sea día, entre comillas, ¿no? O sea, mucha luminosidad, de alguna forma está engañando el sistema, ¿no? Claro. Pablo, en algunas charlas tuyas has incorporado un concepto que me parece muy interesante y quisiera que lo compartas, que es el de la diplomacia del sueño. ¿Nos explicarías esa idea? Sí, esto surgió, me parece el concepto, surgió de un investigador argentino muy famoso, se llama Golombek, que lo han sentido. Y lo hemos tenido en el programa. Sí, lo tuvimos ahí. Claro que él lo que decía un poco es estos problemas del sueño que estamos hablando, intentar divulgarlos en todos los lugares, ¿no? Hacer una diplomacia de eso para que se conozca. Porque es verdad, o sea, para empezar, en Facultad de Medicina, ¿no? Que debería ser ¿no? la vanguardia en estos temas que sean conocidos, primero para todo el personal de salud, no solo médicos, ¿no? Que lo conozcan bien, que sepan el problema y que lo transmitan, tampoco lo conocen tanto. Por más que se están haciendo intentos cada vez más, ¿no? Pero es algo, los intentos son relativamente nuevos, de que todo esto se conozca. Y ni que hablar en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en la televisión, en la radio. Escuelas. ¿No? Aquí estamos. Y en todos los ámbitos, sin duda, en los que toman las decisiones políticas, ¿no? En fin, que se conozca y que se logre, que se sepa, y hay cosas, bueno, pensarlas también en función de eso, ¿no? Tú sabes que, haciendo memoria de cuando entrevistamos a Diego Golombek aquí en el programa, él hacía un hincapié muy interesante, nos hacía un paralelismo que me llamó mucho la atención en ese momento. Él decía, fíjense cuántas familias le prestaban cero bola al tema ecológico y al tema de reciclado, hasta que los niños de la familia, desde las escuelas, los llevaron a la casa y ahí tenemos a la familia juntando aceite, juntando envases, clasificando la basura, etc. Por el impulso de los niños.
decía y proponía en esa entrevista a Golombek, hagamos que los niños también sean los embajadores del mejor sueño en la casa. Absolutamente, eso es una idea genial y tiene toda la razón del mundo, ¿no? ¿Cuánto nos han enseñado los niños, ¿no? O sea que... Una puerta de entrada interesante, ¿no? Sí, sin duda brillante, sí, sí. Que es una cosa para transmitir en la escuela, ¿no? Y a todo nivel, ¿no? Ahora, Pablo, ustedes que están investigando en este tema, que están en contacto con otros ámbitos académicos que están investigando en este tema, el uso de medicamentos que inducen al sueño está en crecimiento a nivel mundial, el volumen que se consume pareciera ser cada vez mayor. ¿Qué secuelas suele traer el consumo abusivo de las sustancias que inducen al sueño? Perfecto, hoy empezamos a hablar de eso y creo que nos fuimos un poquito de tema, ¿no? Sí, lo que es te verdad. decía al principio es tratar de evitarlo, ¿no? Que ahí hablamos con la higiene del sueño, ¿no? O sea, uno tiene insomnio, bueno, hay que ver las causas primero, tratar de subsanar las causas, sino hacer toda una higiene de sueño. Implica muchas cosas, hablamos del mate como una cosa característica, ¿no? Pero ejercicio periódico, ¿no? Levantarse a la misma hora, acostarse a la misma hora, o sea, hay varios puntos interesantes, por supuesto, tarde de dormir, está bien oscuro para dormir, el tema de las pantallas, evitarlo, ¿no? O sea, hay pila de, unas cuantas, que ya te digo, se busca en internet, que son simplemente cuestiones de sentido común que hacen que llegue a una buena... Sí, prepara el escenario. Que facilitan el dormir, ¿no? Ahí está. Y mismo técnica de relajación, ¿no? Incluso para los que tienen insomnio, la higiene del sueño es parte de lo que se llama terapia cognitivo-conductual, que incluye técnica de meditación y otras cosas más, ¿no? Para no entrar en la parte de los medicamentos. Como te decía, siempre los medicamentos generan problemas, ¿no? Entonces vamos a hablar de los hipnóticos, ¿no? Los hipnóticos en general, ¿no? Son medicamentos que de alguna forma te inducen, te mantienen el sueño. Como todo sueño, o sea, el sueño generado desde el punto de vista bioquímico, farmacológico, no es igual al sueño natural, para empezar. Buena diferenciación, no es lo mismo. No es lo mismo. Si me dormí con un hipnótico que si me puse a dormir naturalmente. Exacto. Cada vez se están descubriendo nuevos medicamentos que asemejan más al sueño natural, que es lo que se quiere hacer, ¿no? O sea, porque ¿qué es teóricamente un buen hipnótico? Un hipnótico es un buen hipnótico, ¿no? Que uno lo tome y se duerme enseguida. Te vas a dormir y te dormís. Te ayuda una rápida conciliación del sueño, ¿no? Te baja lo que se llama la latencia del sueño, ¿no? En general que tiene trastorno del sueño le cuesta muchísimo conciliarlo. Acá tomás y dormís. Después, tiene que durar ese efecto las horas de sueño, 8 horas. Vos no te podés despertar y seguir con el hipnótico en el sistema, en la sangre, que vienen cantidad de problemas y pasan, ¿no? O sea, la persona se levanta mareada, es muy común en las personas mayores, porque pasa, las personas mayores de por sí, por su fisiología, tienden a dormir menos, ¿eh? Y piensan que tienen un problema cuando muchas veces no lo tienen, ¿no? Ajá. Y a su vez, en general, la metabolización, o sea, lo que hace el sistema para de alguna forma degradar rápidamente el fármaco es mucho más lento. Entonces, que las personas se levantan y siguen con el fármaco en la sangre, o sea, y con los efectos del fármaco. Entonces, se levantan mareados, se pueden caer, y ahí se generan todos los problemas que conocemos, ¿no? Comprendo. Rotura de cadera, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se complicó y se fue. Todo el repertorio que puede venir atrás. Al corno, ¿no? Sí, sí. Y después que mantengan la arquitectura del sueño normal, cosa que en general no pasa con la mayoría de los fármacos. Sería con todos los fármacos, ¿no? Algunos peor que otros. Las benzodiazepinas, que es un fármaco que se utiliza, son un grupo de fármacos, ¿no? Que se utiliza para distintas cosas, pues se usa como ansiolítico, como relajante muscular, como antiepiléptico, y también como inductor del sueño. Ya es una droga relativamente, o sea, ya hay drogas mejores para eso, ¿no? Porque generan todos estos trastornos que te estoy diciendo. Ajá. Y en general, ¿qué se recomienda con los hipnóticos? Se recomienda, cualquiera sea de ellos, en un tratamiento relativamente corto, bueno, para ayudarte a pasar el momento de insomnio corto y tratar de solucionarlo por otro lado, hasta que se solucionen todos los problemas, ¿no? O sea, y hablamos corto de 2 semanas a un mes, ¿no? Se ha visto tratamientos efectivos hasta un poco más largos con algún tipo de fármaco, ¿no? Hipnóticos, no benzodiazepinas. Pero además, ¿qué pasa? Otro problema que tiene que genera un cierto tipo de adicción, ¿no? O sea, la persona
un poco hasta adicción psicológica, ¿no? Piensa que si lo toma la benzodiazepina no va a dormir, ¿no? Y pregunta, además, Sí. además de esa dependencia psíquica de hoy no tengo la dosis y no me duermo, también hay un aumento de la tolerancia, es decir, hay que consumir más dosis, Absolutamente. más Absolutamente, cantidad es un para el problema mismo que tiene. efecto. Claro, uno para obtener el mismo efecto va necesitando cada vez un poco más eh, aumentar la dosis para generar el mismo efecto, ¿no? Entonces Y estamos ante después, una adicción. sí, y al final, para sacarlas es todo un problema, ¿no? Claro. Mismo, primero, en Uruguay hay trabajos que el consumo de benzodiazepinas es gigante. Gigante. De hecho, Sí. estaba investigando respecto para conversar contigo y nuestras cifras son malísimas. O sea, estamos entre los malísimas. peores de Latinoamérica, consumiendo un nivel altísimo de benzodiazepina anualmente en la población uruguaya. Un país que en principio uno diría, pero ¿por qué Uruguay? Con la población que tiene, con la carga de tráfico que tiene, pero parece que hay otros elementos ansiógenos que nos tienen mal. Sí, y después otra cosa que pasa es la automedicación, ¿no? Que acá, digo, se puede conseguir en la feria, ¿no? De benzodiazepinas, que ahí no sé cómo llega ahí, ¿no? Sí. O sea, distintos tipos de fármacos, ¿no? Y mucha gente la toma durante años y ni siquiera sabe por qué la está tomando, por qué la empezó a tomar. O sea, hay como Sí, se le convierte en un hábito. hay un hábito. Y hay trabajos también que estudian, ¿no? Pues todo un tema, cómo sacar la benzodiazepina, ¿no? O sea, esto es un tema y bueno, ya te digo, si uno tiene problemas para dormir, los hipnóticos serían, bueno, después de otras cosas, ¿no? Cuando ya, una etapa no, ya más avanzada, bueno, por un tiempo, ¿tá? Y después valorar cómo está la persona, se puede seguir un poquito más, o intentar sacarlo a poco. Me parece muy interesante lo que empezaste diciendo acerca de este tema de que la calidad de sueño, los procesos fisiológicos que debieran suceder y que suceden en el sueño natural no son los mismos que se logran si el sueño se indujo con benzodiazepinas u otras sustancias. Por supuesto, la conservación de memoria claramente no es la misma, ¿no? Por ejemplo, que algo fundamental, ¿no? Tú sabes que hay veces en las cuales a mí me preocupa cuando veo que se naturalizan hábitos malos y dejan de ser cuestionados. La vez pasada, por ejemplo, me tocaba hacer un viaje largo en avión. Y en los minutos previos me daba cuenta de que creo que no sé si el 80-90% del avión estaba consumiendo benzodiazepinas. En dosificaciones que decidía cada usuario, ¿no? O sea, absolutamente liberado. Y los comentarios de asiento a asiento eran, esto es bárbaro, con esto dormís bárbaro. Eso no está bien, no es lo razonable. Sí, no, sin duda. Y sin duda, a ver, una cosa es una cosa aguda para un viaje, por supuesto. Yo no lo aconsejo en lo más mínimo. Y otra cosa cuando se cronifica, ¿no? Cuando Claro. se vuelve algo crónico. Ahí ya tenemos un problema Pero serio. la Y además, naturalización si realmente cultural, no se necesita. la Pues, naturalización genial. de la charla, de esto es normal. No, Sí, no es sí. normal. Lo de normal es Por que supuesto que te no. duermas cuando tenés sueño y que tengas sueño todos los días, más o menos a la misma hora, y que después te despiertas a la misma hora y que no predices sustancias para pasar esa etapa diaria que es tu recuperación cerebral necesaria. Sí. Una cosa dentro del higiene del sueño, que una cosa me parece bien importante, es el tema que se está perdiendo también en la sociedad moderna. Digo, hay gente que lo hace, otra gente no, que es el tema del ejercicio, ¿no? O sea, sin duda, el hombre primitivo, ¿no? Era un tipo energético, ¿no? Y sí, Tenía que hacer, estaba todo tenía el que día. juntar su alimento. No se podía quedarse tranquilo, ¿no? Si quería sobrevivir. Entonces me parece que el ejercicio diario, que no tiene que ser intenso, ¿no? Pero sí, sí regular, me parece importante para ordenar nuestros ciclos, porque en definitiva todo nuestro sistema son ritmos, ¿no? O sea, si uno logra ritmo de ejercicio, logra ritmo de comer, ¿no? Comer a tal hora, ¿no? Una cantidad adecuada, ¿no? Más o menos a la misma hora, se despierta a cierta hora, se va a acostar a cierta hora, bueno, los ritmos se entran a ordenar, ¿no? Y el ritmo del sueño también se ordena junto con esos ritmos, de alguna forma. Así que mirá, somos más rítmicos de lo que a veces imaginamos, ¿no? No, es que todo de los ritmos circadianos, estos son ritmos circadianos, gobiernan todo el ritmo, ¿no? Y los ritmos tienen que ver con lo que se llama la homeostasis predictiva, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias, por ejemplo, hormonas, que se secretan de manera temprano, como el cortisol, por ejemplo, que aumenta la glucosa en sangre. Entonces, nuestro sistema sabe que va a venir el día
y ya nos prepara para el día, ya aumenta la glucosa, que es la fuente energética, porque sabemos que nos empezamos a mover, ¿no? La melatonina, que es la hormona de la noche, ¿no? Que se secreta por una glándula que se llama glándula pineal, nos prepara para la noche, ¿no? Ya cuando se va oscureciendo, se va liberando y hace que nuestro sistema se vaya relajando, ¿no? Bajando decibeles, digamos, preparándonos para dormir. En fin, siempre los ritmos tienen que ver con eso que se llama la homeostasis predictiva, ¿no? Los ritmos circadianos. Entonces, un mensaje que podríamos dejar para la audiencia sería que, en principio, confiemos en el sistema original. Intentemos darle la oportunidad también de recuperarse si está modificado. Tiene la receta, sabe qué tiene que hacer si lo dejamos. Exacto, ¿no? Y no agregar cosas raras, me parece, ¿no? Eso como el consejo. Pablo, te quiero. Acá hay un problema, ¿no? Un problema sí, hay importante. problema. Bueno, ahí está esa historia, ¿no? Pero no va a ser invento raro, me parece. Eso como consejo. Pablo, te quiero agradecer muchísimo el ratito que compartiste con nosotros, tu conocimiento, tus sugerencias, tus diagnósticos de problema, hoy con la audiencia de Hijos de Punta. No, fue un placer. La verdad que muy divertido charlar contigo, Raúl. Amigas, amigos, aprendimos, vimos cosas para mejorar, vimos recetas para cambiar. Las recetas son más simples de lo que parece, ya las tenemos adentro. Hay que escucharnos, hay que dejar que el cuerpo haga sus cosas como está en el diseño original. Por hoy vamos hasta acá. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.